Buenas tardes, pueblo dominicano, amigos televidentes. Hoy domingo estamos dando inicio a su programa Orientación Tributaria. Hoy venimos con un tema especial y es los tributos que el pueblo dominicano o el Estado dominicano cobra a través de las aduanas. Esperamos que sea un tema de mucho interés para toda la ciudadanía. Vamos a unos cortes comerciales y en breve retornamos. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana. Colegas contadores, para lograr la transformación del gremio, pretendemos relanzar la cooperativa del contador, convertirlo en el banco de los contadores, modificar la ley 633 para convertirla en una ley moderna, hacer alianza con las universidades para capacitar a los contadores en áreas técnicas. Contador dominicano, llegó el momento de unirte a esta propuesta de desarrollo de nuestra profesión. Es hora de elegir y de hacerlo bien. Esperamos contar con tu apoyo. Somos contadores públicos autorizados. Este 18 de septiembre, vota 1 por una gestión transformadora. Somos contadores de la modernidad. Bien, estamos de vuelta en su programa Orientación Tributaria. Estamos en compañía de nuestro productor, licenciado Santiago García, y nuestro coproductor Isidro Santana, quienes vamos a debatir el tema, los impuestos o tributos que el Estado dominicano cobra a través de las aduanas. Vamos a comenzar con nuestro productor, el licenciado Santiago García. Buenas tardes, Braulio. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes. Hoy un domingo muy hermoso y cargado de muchas bendiciones para todos nuestros televidentes. Vamos a hablar de los impuestos que percibe la Dirección General de Aduana y que son impuestos que van al desarrollo del Estado dominicano. La Dirección General de Aduana, como todo el mundo lo conoce, bueno, aduana es toda aquella institución del Estado que cobra impuestos, sea en puerto, sea en puerto, sea en tren o sea interna, pero que se carga de la frontera de cada país de obtener los beneficios mediante una tasa o mediante un impuesto. Hoy día las aduanas tienen mucho beneficio a nivel mundial, especialmente la República Dominicana por la OMC. Las aduanas dominicanas perciben impuestos a través de leyes, a través de decretos, a través de resoluciones, y la misma Constitución dominicana le consagra a ello el cobrar tasa e impuestos. Los impuestos hoy día, por la OMC, se van degradando en diferentes vertientes, otros van desapareciendo, y ya hoy en día se habla de arancel. Si nos ponemos a ver, el arancel dominicano en la República Dominicana tiene 3 partidas, lo que es su código, la descripción de la mercancía, el impuesto selectivo al consumo, su avaloren, como decimos muchas veces, y está también el DR-CAFTA y el ITEBI que se cobra por las aduanas por adelantado para las empresas y los empresarios. Visto desde esa óptica, nosotros aquí hoy le vamos a llevar a usted un programa cargado de entusiasmo, como decía nuestro coproductor Braulio y Isidro también, que es un especialista en la materia, y comenzamos de una vez con el tema. Y el tema, yo diría, Isidro. Sí, podríamos decir que las aduanas han sido uno de los instrumentos desde tiempos remotos
que los estados se han manejado para recaudar fondos, para manejarlos dentro de sí. Si nos vamos desde la época de Roma, Grecia, los impuestos aduanales han sido instrumentos que le han servido a esas potencias en su época, y ya haciendo una extrapolación a esta época, las aduanas siguen siendo un instrumento principal para los estados, para recaudaciones de fondos, para manejarse en sí dentro de su margen recaudativo. Y Braulio, y las aduanas en su quehacer, ¿cuáles son los impuestos que tiene obligaciones de recaudar en la República Dominicana? Sí, las aduanas son especialmente unos 4 impuestos. Entre ellos está el ITEBI, tenemos el selectivos al consumo, tenemos el impuesto, el ITEBI, selectivo al consumo, y tenemos el ad valorem. ¿Y cuál es el otro? Y también existe, como tú sabes, las exenciones de algunos impuestos. Las exenciones de algunos impuestos. Sí. Pero bien, las aduanas tienen un origen desde el inicio del siglo. Ya para el 1907 ya el país estaba formalizando lo que es su estructura de aduana. Su régimen aduanal. Su régimen aduanal. Que ya se formó una deuda, y para el 1916, con la llegada de la invasión norteamericana, para poder suplir, para que el Estado Dominicano pueda suplir dicha deuda, fue necesario entregar las aduanas al régimen intervencionista norteamericano, el cual ya para el año 1941 ya estaba saldada la deuda, y fue cuando entonces comienzan a implementarse en las leyes dominicanas que regulan las aduanas. Ya para esa época surge la ley 34, y luego surgen otras modificaciones. Ya para 1953 surge la ley del régimen aduanero dominicano, que es la 3489-53. ¿Y sus modificaciones? Y sus modificaciones que se vienen modificando cada vez que el Estado entiende necesario hacer alguna modificación, alguna ley para que se rija el régimen aduanero, alguna norma, y por ahí es que se va orientando las aduanas. En la República Dominicana, las aduanas son las que dan apertura al comercio internacional, tanto para la exportación como para la importación. Todo lo que se va a importar tiene que salir por aduana, y lo que se va a exportar también. De todo esto, el Estado Dominicano cobra impuestos. Hay mercancías que pagan unos impuestos, otras pagan menos, otras no pagan, dependiendo al régimen en el que tenga acogida dicha mercancía. Dentro de ese renglón, Isidro, y tú que trabajaste mucho en impuestos internos y has asesorado varias empresas en el país, la degradación y los impuestos que deben pagar cada mercancía al entrar o salir del país, ¿cómo se ventila ese Bueno, asunto? se ventila, depende del tipo de mercancía. Depende de ese tipo de mercancía, tú vas a pagar, que va desde un monto hoy día, anteriormente era más, pero hoy se redujo con los acuerdos de libre comercio, que va desde un 3% hasta un 20%, tanto en el ad valorem como en el selectivo al consumo. Pero también tú vas a tener el ITEBI. Sí, no, el ITEBI que va a ser ya, después que usted pague todos los impuestos, luego va el ITEBI que va a conformar todo ese andamiaje impositivo. Pero que hay una cosa, siempre se ha dicho que cobrar ITEBI por adelantado en aduana es ilegal, porque tú estás pagando un ITEBI por adelantado. Bueno, al cobrar ese ITEBI prácticamente pasa al usuario o consumidor de la mercadería o mercancía. Pero cuando yo la vendo. Sí, pero cuando tú la vendas, pero prácticamente retorna a ti. Pero, que no es un impuesto que tú como empresario lo vas a sostener, sino es un impuesto extrapolado al usuario o consumidor.
Ok, ese ITEVI, si se busca la traza de ese ITEVI, que llega al último, que es retail, que es la última, o sea, que la última persona en usar ese ITEVI, si yo lo pago por adelantado, entonces yo estoy socavando a un pago de un impuesto por adelantado, que eso es lo que, eso es lo que la masa empresarial hoy día dice, ¿y por qué me lo cobran a mí por adelantado allá? Si si ese ITEVI debe cobrarse al momento de la venta. Bueno, tú sabes que el Estado necesita recaudar. Y una de las formas del Estado recaudar es a través de las aduanas y de otras instituciones. Entonces, el ITEVI le facilita al Estado, ya al inicio del proceso de desaduanizar, de que esa masa impositiva llegue a las arcas del Estado y el Estado pueda suplir las necesidades que tiene a través de esos impuestos. Braulio, tú mentabas un tema muy importante ahorita, de que se saldó la deuda, y yo quiero que el productor nos ponga en pantalla algo para los amigos televidentes que va a ser de muy buena importancia, y es el cheque que se pagó la deuda externa de la República Dominicana. Ese cheque que está ahí en pantalla, muchas personas desconocen de él. Y hay algo muy importante. Ese pago que se hizo ahí, hay un presidente que tiene acciones en Haití, en telecomunicaciones, que hubo una vez que le preguntaron que por qué Estados Unidos no saldaba parte de la deuda que tenía con China y Japón. Y decía un especialista que en el mundo no se hubiese pagado deuda total en el país. Y ese cheque fue puesto en manifiesto. Ese cheque se encuentra en muchísimos museos de Estados Unidos como ejemplo para América Latina. Con ese cheque fue que se pagó la deuda eterna de la República Dominicana. Dentro de ese cheque que menciona Braulio, que fue que se saldó esa deuda, hay dos vertientes y 5 lecturas. Isidro, una lectura de esa es la siguiente. Se dice que Trujillo saldó la deuda de República Dominicana. ¿Qué tú entiendes por ese saldo y qué beneficio trajo? Bueno, cuando Trujillo paga la deuda, él quiere ya que los Estados Unidos tengan una menos hegemonía sobre el territorio nacional, y eso lo presenta él como un individuo más fortalecido en América Latina en cuanto al manejo estatal de los capitales que entran al país. Esos capitales que entran al país es capitales mediante el pago de impuestos, lo que tú estás Pago de diciendo. impuestos, sí, porque prácticamente con la llegada de Trujillo maneja una serie de eslabones que extrapola a cada individuo para así traer una masa monetaria que le sirvió a él también para luego de ahí ser uno de los individuos más acaudalados del país y de la América Latina. Claro, y Braulio, como tú ahorita especificabas que después del pago después del pago de la deuda del país, es que podemos hablar de tener una aduana libre que pueda recaudarse, que pueda tener beneficios y que pueda llegar a cada uno de los individuos. Entonces, tú entiendes que cuando Trujillo pagó la deuda, ahí fue que se fortaleció el sistema aduanero nacional. Es así. A partir de ahí se va fortaleciendo paulatinamente, cada vez más se van implementando normas, se van implementando leyes que van fortaleciendo el régimen aduanero. Pero las aduanas en sí no son nada más para el cobro de impuestos. Las aduanas sirven para la protección del sistema comercial nacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que una empresa productora de un producto X comercializa su producto tanto a nivel nacional como internacional. Las aduanas no permiten que otros productos, sin pagar los impuestos, vengan a competir con los productos nacionales. Con los productos nacionales. Para eso existe un régimen que hace un cobro para que dicho producto no venga a deprimir el nacional. Mira, existe, ese cobro que tú dices para que los productos no vengan a deprimir nacional, está sustentado en lo que es la ley de patente y anteriormente. Hoy día está en lo que es derecho de autor. El derecho de autor es lo que la aduana muchas veces uno ve que persigue a ciertas personas a traer mercancías falsificadas, incluso vemos rones falsificados, cigarrillos falsificados, vestimenta falsificada, falsifican vestimenta de los yanquis, vestimenta nacionales, internacionales, y por eso siempre decimos que las aduanas andan siempre detrás de los falsificadores. Ahora bien, falsificadores y bebida adulterada.
Dentro de eso hay un renglón que nosotros siempre lo llamamos como lo que es el contrabando o el nivel de holgura que se mide en economía. Ahora bien, Isidro, ese nivel de holgura y contrabando para no pagar impuestos en las aduanas, ¿han sido permisivas o las autoridades? Quizás las autoridades en ciertos momentos han tenido ciertas debilidades, pero luego se han perseguido y se han mostrado donde las autoridades han captado muchísimas mercaderías, whisky, cigarrillos, que han entrado de manera fraudulenta al país y se ha decomisado y se han destruido. Pero quizás el Estado debe ser un poquito más férreo y tener un equipo más organizado que esté protegiendo y observando a cada individuo que entre una mercadería al país. Porque prácticamente cuando una mercancía entra de manera ilegal al país, ¿qué es lo que hace? Es destruir a aquel empresario que normalmente paga sus impuestos, y cuando usted le mete una mercadería de manera fraudulenta, ya usted lo que está haciendo es destruyendo ese patrimonio nacional, que ese empresario que le está produciendo una mercadería que tiene un sinnúmero de personas, la cual ganan el sustento de su familia, que ya usted está buscando la forma de neutralizar a ese individuo que está produciendo nacionalmente y está produciendo para suplir el país y para también poner a personas que pongan su talento al servicio del país. ¿Tú dirías en ese renglón que la mercadería nacional debe ser protegida para que no venga una persona con un producto de otro país que esté protegido y que venga aquí y abarrote producto nuestro? Entonces, ahí yo podría decirte a ti lo siguiente: y aquellas personas que tienen su cobro que tienen sus impuestos patentizados, registrados, y deciden exportarlo a otro país y que ya no permiten de que entre. Aquel que tiene su impuesto patentizado, ¿dónde? Aquí en el país, Sí, nacionalmente. sí, claro. No, pues si nacionalmente tú tienes tu impuesto patentizado y hay un acuerdo comercial. Si tu producto tiene un acuerdo comercial, que ese producto puede rotar a otro país, yo lo veo normal, porque es algo que está atado en los acuerdos comerciales internacionales, donde una mercancía puede empezar un proceso aquí hoy y terminarse ese proceso. Un ejemplo, se le pone una pieza aquí a esa mercadería, luego va a Costa Rica, donde en Costa Rica se le da término, o como pasa en las empresas de zona franca, que son empresas que vienen, mercadería que viene ya con un semiprocesada, entonces aquí se le da ya la terminación total y esa mercancía luego rota a otros mercados porque no se pueden vender acá. ¿Y tú estás de acuerdo con las zonas francas especiales para que compitan con las nacionales? No estoy de acuerdo. Yo creo que toda mercadería que se construye acá debe pagar sus impuestos, porque al no pagar los impuestos y tú como nacional pagas tus impuestos, tú tienes un enfrentamiento desigual. Claro. Sí, porque el individuo que tiene una zona especial para vender va a obtener mayor beneficio que tú. Claro que sí. Que tú estás pagando 100% los impuestos que debe pagar, y a aquel se le da una zona de confort donde no pague la mayoría de los impuestos que tiene que pagar. Yo creo que no estoy de acuerdo. Braulio, existe algo, y es lo siguiente, este tema lo van a tratar en el próximo set, pero es que el Código Tributario es garantista y es una de las herramientas que aduana usa conjuntamente con su arancel para aplicar el cobro de pago de impuestos. Cuando retornemos en breve, ese tema lo vamos a tocar. Así que nos vamos a unos cortes comerciales, amigos televidentes. Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana. Colegas contadores, para lograr la transformación del gremio, pretendemos relanzar la cooperativa del contador, convertirlo en el banco de los contadores, modificar la ley 633 para convertirla en una ley moderna, hacer alianza con las universidades para capacitar a los contadores en áreas técnicas. Contador dominicano, llegó el momento de unirte a esta propuesta de desarrollo de nuestra profesión. Es hora de elegir y de hacerlo bien.
Esperamos contar con tu apoyo. Somos contadores Contador, públicos este autorizados 18 de septiembre, Dominicana, vota 1 por una integrados al gestión desarrollo. transformadora. Somos contadores en la modernidad. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria, quedó una pregunta en el aire, en el tapete, que yo hice a Braulio y fue Braulio. El Código Tributario le da facultad al director general de Impuestos Internos y indirectamente al de aduana de que ellos pueden hacer cualquier tipo de arreglo con cualquier cliente que encuentren pertinente. Y el arancel siempre, la aduana lo aplica no ventajosamente, sino que tiene ciertas facilidades con las importaciones. ¿Por qué? Porque los países pobres siempre dan grandes facilidades. En cuanto a esas facilidades que les facilita el código y también el arancel al director de aduana o al director general de impuestos internos y zona franca especiales, ¿qué tú puedes decir frente al productor nacional que no está protegido y que no tiene ninguna garantía? Sí, generalmente los incumbentes de las direcciones recaudadoras en ciertas ocasiones brindan ciertas facilidades a aquellos contribuyentes que tienen su mercancía y le facilitan, sin dejar de cobrar, ciertos aspectos para el desarrollo nacional. Existen normas que regulan todo el quehacer y el andamiaje de todas esas instituciones, tanto normas nacionales como internacionales. Hay productos que se rigen por normas internacionales donde muchos países hacen acuerdos y establecen la norma con que se van a regir. Una de las últimas normas que se implementó fue el DR-CASTA. En el DR-CASTA se hicieron acuerdos, diferentes países hicieron acuerdos para comercializar prácticamente en el mundo, vamos a decir así, porque son varios países que hicieron sus acuerdos. Dentro de esos acuerdos, cada país protege sus productores, protege su producto base, para que no venga otro producto de un país más desarrollado a sacar de circulación a los productores nacionales. Por eso es que los países tienen que prestar principal atención a sus productos que ellos entienden de mayor necesidad. El país que no lo hace, pues llegará un momento que con la apertura del libre comercio, pues ciertos productores podrían desaparecer si no protege a sus productores, porque los países más desarrollados son los que tienen mayor facilidad de producir a menor costo, de producir a mayor volumen, de tener más amplitud en la comercialización de sus productos. En esa misma vertiente, disculpa Santiago, el país ha tenido dos, podríamos decir, problemas. Me acuerdo yo que cuando estaba el doctor Joaquín Balaguer dirigiendo el país, cuando se hizo el acuerdo del GATT, nosotros fuimos los últimos en insertarnos en ese proceso. Por eso no pudimos tener las negociaciones más convenientes como los demás países. También ahora con el acuerdo... Con el DR-CASTA.
Con el DERECAF ha pasado igual, que casi siempre en esos procesos nosotros no somos punteros, no nos adelantamos como otros países para cuando se sienten en el sillón a debatir a tiempo los temas comerciales, a debatirlo. Siempre esperamos un proceso ya cuando esos debates van avanzados para luego tratar de insertarnos, que no ha sido lo mejor para la República Dominicana. Creo que la República Dominicana en esa parte ha tenido ciertos fallos. Lo que pasaba era que República Dominicana nunca invertía en lo que era formación de profesionales para negociación. Eran unos vivos que venían aquí, negociaban, lo contrataban y ahí había un problema siempre del peaje, cuánto se le iba a pagar, cuánto se le iba a pagar, porque tenían una factura altísima como asesores. Entonces, por eso que tú ves, ese DR CAFTA que los dominicanos ven ahí, el DR Dominicana República dice ahí, cuando estaba cerrado fue que le agregaron esa cicla ahí, eso estaba cerrado ya. El país le costó llorar para que se abriera y esa brecha existiera, era CAFTA, SDR CAFTA, SRD, en República Dominicana, que muchos no saben eso. Sí. Entonces, esa mafia que existe de muchísimos asesores, que yo quisiera tener esa mafia porque son bien pagados, desistir de que yo negocio, de que yo vendo, los países que no tienen esa defensoría pasan por eso y más. E incluso aquí en el país ha visto defensoría ha costado millones y millones de pesos. Que dicho sea de paso, por eso era que al principio tocábamos ese tema de que Trujillo saldó la deuda y por esa deuda vino otros empréstitos más que después, que un poco más adelante en el programa lo vamos desarrollando. Ahora bien, como tú dices, el país llega tarde a las negociaciones y por llegar tarde pierde todo, porque lo último que se le da son algunos beneficios colaterales, que después con ciertas resoluciones, ciertas negociaciones, es que se va adelantado y quedan una veintena de productos fuera que podían ser para nosotros productos originarios. Pero en esa vertiente, Isidro, tú que trabajaste ese caso con una fundación, en la República Dominicana, como todos los países del mundo, siempre tiene sus debilidades y su fortaleza. Ahora bien, el Puerto Dominicano es un país eminentemente agrícola. ¿Qué pasó con el azúcar y con muchos productos que no podían entrarse ahí en ese renglón y después tuvieron que negociarse de forma separada? Bueno, el azúcar y otros productos no pudieron entrar porque hay países, la cual estamos negociando, que lesionaban sus intereses. Entonces, como Estados Unidos, Francia son países, grandes potencias, pero que tienen empresas productoras azucareras tanto en países, pequeños, sí, sí. Entonces, como no le convenía ese proceso, entonces hubo ciertos inconvenientes para la negociación del azúcar y otros productos. Aquí hay una oficina en el país que se denomina Oficina de Defensa del Comercio Internacional o Defensoría, no sé cómo le llaman porque no hacen eco ni hacen ningún tipo de conocimiento, que uno pregunta aquí, nadie la conoce. Braulio, ¿tú sabes esa oficina? No. ¿Y tú, Isidro? ¿La oficina? De Defensoría Comercial del país. No. Aquí existe una oficina de Defensoría Comercial en el país. O sea, al no hacer ninguna defensa, nadie la conoce. Pero, fue una que se instaló, creo, por el lado de Gascue. No, esa oficina primero estaba en Piantí, en Serrayé, después se ha ido mudando, no sé dónde está hoy. Por no hacer eco ello, hoy uno no se da cuenta dónde funciona. Esa oficina va apéndice a la dirección, a la Secretaría de Industria y Comercio. Sí, hoy en día Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME. El país ha perdido varios beneficios en cuanto a eso, porque no se defiende el país, porque no hay una defensoría pública, haciendo salvedad que este es un programa apolítico, totalmente técnico, bueno, sino que decimos la verdad donde quiera que estemos. Retornando en eso, Santiago, yo creo que el país está en la mejor oportunidad de crear un equipo técnico de personas muy capacitadas que puedan servir de colofón, de plataforma para eso, para que cuando el país le toque hacer esas negociaciones internacionales, que el país tenga ese instrumento que le sirva de contrafuerte, diríamos, que el país no esté sufriendo esos embates de insertarse como último en los procesos y que vaya en desmedro de su economía, porque somos un país pobre. Entonces, debemos tener esa plataforma, esa base que nos sirva. Cuando vayamos a negociar, tener ese equipo preparado que sirva de plataforma y que nos sirva en buenas negociaciones, que sean negociaciones sólidas, no ese tipo de negociaciones que hemos en otras ocasiones hemos tenido y han sido nefastas para el país. Puntualizando algo sobre eso, Isidro, y corroborando con tu pronunciamiento,
Es bueno que el país, cuando se vaya a negociar, tenga técnicos especializados en la materia que vayas a negociar. Porque, hasta donde tengo entendido, a veces van unos defensores del país que no tienen ni idea de productos que existen acá. Entonces, esos productos pasan por alto. Cuando pasan por alto, ya no tienen ningún tipo de protección. Y aquí ha pasado mucho. Aquí hay muchos productos que no tienen protección porque los negociadores en ocasiones ni saben que esos productos existen. Así es. Dentro de esa brecha, Braulio, que tú dices de que los negociadores no saben que esos productos existen, por eso es que hoy estamos hablando de los impuestos que se pagan en aduana y su repercusión en lo que es la economía dominicana. Entonces, visto desde ese punto de vista y como lo ha enfocado Isidro y usted, Braulio, nosotros podemos ver algo que es muy importante y es darnos cuenta de que el país ha venido avanzando hoy día en lo que es un poco lo que es la Dirección General de Aduana, porque aquí hubieron muchísimas modificaciones, se ha prohibido lo que es un poco de contrabando, se ha tecnificado mucho lo que es aduana, se ha llegado a un gran desarrollo, pero todavía falta muchas cosas por hacer, porque si nos ponemos a hablar de eso, de lo que es aduana, y yo diría la siguiente interrogante. Isidro, en cuanto a eso, ¿y los emporios que entran al país y tumban la empresa nacional? Bueno, tú sabes que esas grandes corporaciones internacionales ya no es algo que tiene que ver con República Dominicana, y eso a nivel internacional, que las corporaciones tienen ese privilegio de ir a todos los países, como son grandes empresas que manejan muchísimos fondos. Ellos pueden ir a determinados países más pequeños y decirle, mira, yo quiero invertir en tal renglón, pero para yo invertir en tal y tal renglón, tú tienes que darme tal y tal facilidades. Aunque esas facilidades que ellos pidan va en desmedro de las empresas nacionales, pero son como grandes corporaciones. Eso le facilita a ellos entrar con facilidad a las economías más pequeñas. Es cierto, pero hay un tema, Isidro, que no se toca, y es en cuanto a las aduanas. Aparte del pago de los impuestos y de la tasa que cobra aduana, hay otros pagos que se hacen allá en aduana. ¿Esos pagos entran como costo de la mercancía o entran como si fuera un gasto? Por ejemplo, y te explico, yo traigo un producto de China, pero yo lo traje a la aduana yo tengo que pagarle a uno para que me lo mueva de un lugar a otro, después me lo monta un camión, el camionero tengo que pagarle, pero que después no tiene factura, pero que aparte de eso, las aduanas en el mundo entero son macuteo, eso hay que decirlo, en el mundo entero la aduana, todo, o sea, se pagan gastos que no están contemplados en lo que es la traída de la mercancía. ¿Eso entra como te dije? Bueno, entran como un gasto en la mercancía porque prácticamente, aunque no esté registrado en un recibo, en un soporte, pero ya va como gasto dentro de tu mercancía, porque prácticamente son todos los procesos que tú debes hacer para desaduanizar, para que esos bienes y servicios o materia prima vayan a tu empresa. Entonces, tú debes sumarlo, porque si tú no lo sumas a tu costo de producción, entonces tú vas a tener una pérdida por ese lado. Entonces, ningún empresario trabaja para perder. El empresario trabaja para maximizar sus bienes y servicios. Claro que sí. En la maximización de los beneficios, en la maximización de la ganancia en las exportaciones, Braulio, el pago de impuestos al país, van a poner ahora mismo lo de aduana, que son pagos de impuestos de que se hace al país y es producto para la venta de una mercancía que sale del país o puede entrar al país, como quiera que sea la producción, sea exportación o importación, como tú bien lo especificabas. Su principal cimiento se centra a partir de que Trujillo paga la deuda. Sí. A partir de ahí comienza el Estado Dominicano a querer aumentar sus recaudaciones. Por eso toma las aduanas y formula muchísimas leyes. Cada cierto tiempo van formulando leyes y procedimientos para eficientizar las aduanas. ¿Por qué? Porque aproximadamente en el mundo casi el 90% del movimiento comercial se hace a través de las aduanas, de los puertos. Entonces, todos esos beneficios hay que tratar de obtenerlo eficientizando las aduanas.
El Estado recibe una gran recaudación por ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes una aduana que no es eficiente, que evade, que permite la evasión, se te cae la economía nacional, se te cae el empresariado, porque deja fluir materia prima, mercancía, que vienen a competir con esos productos. Entonces, al empresariado bajar su volumen de venta por el tipo de mercancía que entra de contrabando, pues el Estado comienza a recibir una menor cantidad de los impuestos que debe cobrar a toda esa mercancía. Entonces, es una recaudación que se va cayendo a medida que las aduanas no están eficientizando su servicio. Un poco de historia. Los dominicanos no saben a partir de qué época se comienza a recaudar en el país y los tributos. A partir, la ley 247, que es la ley que crea la cédula personal y de identidad por Trujillo, es la ley que da como principio para que las personas, para que el país comience a recaudar, y ahí que se establece el pago anual por la cédula. Y muchos me preguntan, ¿y por qué en el país se implementó por ley? No existía, porque Horacio Vázquez intentó establecer aquí la cédula de identidad y personal, y no pudo, fue Trujillo quien estableció. Trujillo era un gran amigo de Jean-Claude Duvalier en Haití. Y un asesor de Jean-Claude Duvalier en Haití, según la historia, le dijo a Trujillo de que Trujillo le preguntaba a él que cómo él recaudaba en el país. Le dijo, no, tú lo que tienes que establecer es la cédula de identidad y personal. A partir de ahí comenzaron a tributar a la persona. El primer tributo fue 5 pesos americanos. Y después comenzaron a cobrarle, pero desde ahí viene cerrándose el cobro de los impuestos, la base, porque se exoneraban los funcionarios, los militares, los militares y los indigentes. Entonces nada más quedaba para los empresarios. Digo esto, Isidro, de la siguiente manera. Ya existiendo la cédula de identidad y electoral, ¿de qué manera, y es para el otro segmento, las personas comenzaban a tributar de manera en aduana, de forma exterior, cuando se iba un producto, e interior cuando entraba un producto, y a nivel interno con lo que fue la renta? Amigos televidentes, en el próximo segmento le hablaremos de ese tema. Nos vamos a unos cortes comerciales. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana. Colegas contadores, para lograr la transformación del gremio, pretendemos relanzar la cooperativa del contador, convertirlo en el banco de los contadores, modificar la ley 633 para convertirla en una ley moderna, hacer alianza con las universidades para capacitar a los contadores en áreas técnicas. Contador dominicano, llegó el momento de unirte a esta propuesta de desarrollo de nuestra profesión. Es hora de elegir y de hacerlo bien. Esperamos contar con tu apoyo. Somos contadores públicos autorizados. Este 18 de septiembre, vota 1 por una gestión transformadora. Somos contadores de la modernidad.
amigos televidentes, estamos de vuelta otra vez de nuevo con su programa Orientación Tributaria y con su tema, los impuestos que se pagan en aduana. Y Ciro, como hablábamos aquí ahorita y fuera de cámara, de los impuestos que el Estado recauda a través de aduana, y comentábamos que uno de los pilares que se fundamentó más fue en la emisión de la cédula de identidad que se estableció mediante la ley 247. ¿Qué tú puedes decir referente a eso? Bueno, podríamos decir que los cobros de los impuestos aduanales viene desde la época de la colonia. Pues desde la época de la colonia, todo el que traía mercadería era una forma de aquel jefe colonial España recaudar a través de esa vía. Pero luego, podríamos decir, cuando se formaliza ya con un renglón más importante, es ya en la época de Trujillo. Primero de los norteamericanos, la ocupación norteamericana, que pone un gran cerco a las aduanas para recaudar la deuda contraída con ellos. Luego Trujillo crea un sistema aún más eficiente con las cédulas personales de cada quien. Porque a través de tu cédula personal se te podía perseguir en el pago de tus impuestos, y también había una estampilla que cada persona, según tu monto de riqueza que tú tuvieras, sí, claro. era el costo de la estampilla. Si tú eras un pobre indigente, bueno, la estampilla era más barata, pero era don fulano, que su emporio económico... Su emporio económico es grandísimo, tiene muchísima finca, muchísimo ganado, entonces la estampilla a su cédula era más de otro color y de un costo mayor. Sí. Entonces, de ahí es que vienen los famosos 3 golpes. Así es. Que decían tu cédula, tu palmita y el carnet. Sí. Entonces, Braulio, referentemente a ese tema, que ahí se dice que fue el pilar que él tuvo que tener, porque ahí pudo recaudar impuesto interno externo aquí en el país. Entonces, ya saldada la deuda. Dicen que Trujillo saldó la deuda externa como una forma de él quedarse con los impuestos porque no estaba fiscalizado. Y ahí que yo digo que Jean-Claude Duvalier a él le recomendó: paga la deuda externa y así tú vas a ser fiscalizado, porque en Haití no hay deuda externa y nosotros hacemos lo que queremos aquí. Trujillo pagó la deuda externa y se quedó aquí. Ahora, las aduanas comienzan a funcionar, como decía Isidro, desde época antes de la colonización. ¿Qué tú puedes decir con lo que dice Isidro? De que esa tampilla que tú tenías era que te fiaba a ti, ese monto. Sí. Trujillo tuvo la gran ventaja que ya unos 10 años, más o menos 10 años y algo después de él asumir el gobierno, ya la deuda estaba saldada. Entonces es cuando comienza a recaudar impuestos, y por la naturaleza de su régimen, un régimen autoritario, ya todos los impuestos recaudados, todos los bienes de la República Dominicana son bienes prácticamente de Trujillo. Trujillo exhibía, las empresas estatales eran empresas que para beneficio de Trujillo y la familia, al punto que llegó a ser uno de los hombres más ricos que existió en América. Competía, inclusive, tenía tanto poder, tanta riqueza, que hizo trama para matar gobierno, presidente de otros países, de países extranjeros y lejanos. Y todo el mundo tenía que cumplir con su deber de pagar el impuesto, porque con Trujillo no se podía relajar con eso. Sí, pues, en la época del tirano, pues la ley nada más él podía violarla. Otro no podía violarla porque de inmediato se encontraba de frente con la autoridad. Sí, que llegó un momento que no se sabía cuál era el dinero del Estado, ni cuál era el dinero de Trujillo, porque Trujillo decía como Napoleón, l'État c'est moi, él era el Estado. Sí, sí, l'État c'est moi. Entonces, en virtud de eso, le ponemos de tópico de historia para entrar en lo que es la modernidad. Hoy en día las aduanas son muy modernas. Hoy en día la evasión ha bajado mucho, aunque existe todavía la evasión, porque la evasión existe de la traza de la mercancía, y hay muchas personas, mientras más el Estado está sofisticado, más sofisticados están los delincuentes. Y diría los delincuentes porque el delito tributario y el delito aduanal es sancionado, y en aduanas es sancionado por el doble de la multa que tú tienes que pagar. Ese es el delito en aduana. Ahora bien, existe el delito tributario como forma de ver de qué manera se puede bajar un poco más
pero hay delincuentes que vienen con la mercancía con la traza desde origen hasta el punto final. Dentro de esa forma, Isidro, que tiene el mundo de evadir impuestos, porque es el mundo, Ajá. ¿qué tú puedes decir? Porque dicen que el Canal de Panamá es un centro de evasión. Bueno, ¿qué te digo? El ser humano, como tú decías, desde sus orígenes, el ser humano ha buscado siempre vías de neutralizar el pago de los impuestos, porque desde época remota el ser humano nunca ha querido oír su nombre impuesto, porque es algo que te impone, que tú tienes que hacerlo, pero es algo que el Estado necesita, porque los impuestos vienen siendo como la sangre del cuerpo, porque si no hay impuesto, el Estado no se mueve, es como un cuerpo, si no tiene sangre, no hay movilidad. Entonces, yo creo que el ser humano nunca ha querido desembolsar de su bolsillo el dinero que tiene que pagarle al Estado, ya sea por los bienes fabricados o por los bienes que trae de otro país, y siempre trata de buscar una forma de evadir, una forma de escurrirse por debajo para no cumplir con ese mandato estatal de pago de impuestos. Existe algo hoy en día, Isidro, y Braulio, de que la Dirección General de Aduana está cogiendo un mal soporte, o sea, está cogiendo un mal ritmo, y es que quiere intervenir en lo que son las negociaciones internas del país, que yo desde mi punto de vista lo veo que está totalmente mal. Y es que le está tomando facultad a la Dirección General de Impuestos Internos de ir a hacer levantamiento de la mercadería que tiene un negocio cuando el negocio no tiene importaciones registradas. Entonces, aduana no tiene facultad para eso, pero hay unos científicos, que hay que llamar así científicos, que se han dedicado a la tarea de caerle atrás a personas en la mercadería nacional, cuando la persona nunca ha importado. ¿Qué tú puedes decir a ese respecto, Braulio? Bueno, yo creo que se cae, o la Dirección General de Aduana cae en un grave error, en el sentido de que si tú nunca has estado registrado como un importador, como un exportador, no tienes por qué ir a decomisarte tu mercancía, porque esa mercancía no han pasado por aduana. O sea, la mercancía adquirida por el comerciante, no tiene compromiso con aduana. Directamente él no tiene compromiso con aduana. Y lo está haciendo hoy día. Bueno, eso es un grave error porque eso es facultad. Si tú no has pagado los impuestos, en la Dirección General de Impuestos Internos tiene que cobrarte tus impuestos. Tendrá su forma, pero aduana no puede ir donde no tiene por qué hacerlo. Entonces, eso da a entender que existe un descontrol en el seguimiento, porque se persiguen comerciantes equivocados. Yo creo que la Dirección de Industria y Comercio no tiene una oficina que tiene que ver con esa parte. No. La Dirección General de Aduana está ahora mismo persiguiendo mercancías que no tienen, que la persona propietaria de la mercancía no son importadores y no son exportadores. Entonces, ¿qué tú opinas frente a esa vertiente? Bueno, entonces, no son importadores y no son exportadores. No, la mercancía nacional. Pero entonces, no, si la mercancía nacional no, pues si la mercancía nacional significa una mercancía que se ha producido en el país, entonces, por ende no creo que aduana debe perseguirla, a menos que no sea una mercancía que ha entrado de manera ilícita, fraudulenta. Porque la ilicitud y el contrabando debe probarse, es cuando se decomisa. Ahora bien, si en la traza de mercancía yo gozo de la facultad de que por cualquier subterfugio o lo que sea, aduana me da a mí una facilidad y después entiende que esa facilidad no puede dármela, esas son otras 500, como decimos, aplatanado en Dominicana. Ahora bien, si la mercancía mía está aquí en el país y yo la compré a un comerciante o a un empresario o a un industrial, aduana tiene facultad para esa mercancía decomisármela. Bueno, pues entonces lo que haría aduana es comunicarse con esa persona que dice que te ha vendido, te ha suplido esa mercancía, para notar en verdad y a investigar a ver si en verdad esa mercancía te la suplió esa persona que tú dices que te la suplió. Si no te la ha suplido, como es una parte del aparato recaudativo nacional, podría investigarte. Podría investigarte. Tú dices, bueno, José
José me vendió 300,000 botas. José, Pedro dice que tú te vendió 300,000 botas. Dame ver la factura. La factura de esas ventas. Entonces, si no hay un sustento sobre esas ventas, entonces tiene que haber un organismo la cual tiene que fiscalizar y buscar. Pero ahí hay un choque entonces entre dos instituciones del Estado, porque esa función es directamente de la Dirección General de Impuestos Internos. Directamente impuestos internos. Bueno, pues. Cuando la mercancía se nacionaliza, se supone que entró a la República Dominicana. Nacionalizada la mercancía, ya corresponde a impuestos internos sobre el destino de la mercancía. Ahora, la tasa de importación sí corresponde a aduana, pero aduana no tiene que intervenir en lo que es la mercancía y la mercadería cuando está nacionalizada aquí en el país. Y por eso era que Braulio decía, y lo decía con muchísima certeza, que está cometiendo un grave error, porque hay una dualidad de funciones. Entonces, tú estarías, Isidro, en la posición de que aduana e impuestos internos sí trabajaran juntas. Podrían trabajar mancomunadamente, porque muchas veces tú como importador puedes traer una determinada mercancía legal, pero de manera ilegal traer otra cantidad de ese mismo tipo de mercancía y mezclarla. Entonces no sabemos en sí. Yo traje 300,000, pero tú trajiste 300,000, pero ya aparecen 500,000 esas 200,000. ¿Cómo tú me la demuestras? Hay una pregunta muy importante que quiero que tú y Braulio me ayuden o me aclaren esta pregunta, y es la siguiente. Si yo tengo una mercancía y aduana me da una facilidad a mí, y yo con la facilidad que me da aduana, porque aduana tiene la facultad para darla, ¿cómo a mí me fiscalizan dentro de 2 años y me dicen que esa mercancía no costaba eso? Bueno, si la aduana te dio una facilidad, esa facilidad que te da aduana debe estar sustentada en un documento, porque no puede ser que te den una facilidad que esté sustentada en el aire, tiene que estar sustentado en un documento para cuando en determinado momento te vayan a hacer una requisición, decir, no, pero mira, en tal fecha aduana me dio tal facilidad para introducir esas mercancías. Entonces, si ese documento que sustenta esas mercancías, entonces prácticamente, ¿qué te van a declarar? Que esa mercancía tú la entraste de manera ilegal. Porque debe haber un documento que sustente, bueno, esa fue una facilidad que se le dio a fulanito de tal, para que entre determinada cantidad de mercancías. Como que en televisión la hora, el tiempo es oro. Concluyendo, Braulio, ¿qué tú puedes decir referente al pago de impuestos de aduana y el desarrollo que es su impacto en la República Dominicana? Bueno, el pago de impuestos de aduana es algo muy importante que contribuye al desarrollo del país y, como dije en un principio, a la protección del empresariado dominicano, porque las aduanas es un tamiz que no permite que mercancía que no hayan pagado sus impuestos vengan a competir con mercancía producida a nivel nacional o productos nacionales que sí tienen un costo nacional y tú traes otro producto sin pagar los impuestos, vienen a competir. Entonces, eso lo que hace es que deteriora el aparato productivo nacional. En tal sentido y en conclusión, el papel de las aduanas en la recaudación es un sostén para el desarrollo nacional. Isidro, ¿y tú qué puedes decir en base a lo que, si tú estás de acuerdo de que aduana, que se aumente el impuesto pagado en aduana, que se eliminen un poco más las exenciones, que se ponga mejor dicho los impuestos en orden, de que las exenciones, las exoneraciones, como puedan llamarle, las facilidades, se eliminen un poco más? ¿Y qué tú puedes decir referente a ese tema? Bueno, ¿qué te digo? Cuando tú reduces los impuestos en aduana, el Estado está estipulado a que le entre determinada cantidad de dinero. Entonces, esa cantidad de dinero que deja de penetrarle a la aduana por vía de las aduanas al Estado, entonces esos impuestos van a ser extrapolados entonces internamente a impuestos internos, que te los van a quitar a ti y no me los van a quitar a mí. ¿Tú estás de acuerdo de que se aumenten los impuestos? No, ya los impuestos aduanales no se van a aumentar, porque con los acuerdos de la OMC y con el GATT, ya los países tienen estipulado una cierta cantidad de impuestos, el monto a pagar. Y se va degradando. Sí, se va a ir degradando con el acuerdo del GATT. Entonces, no van a aumentar. Quien puede
como Estados Unidos en estos días, con los problemas que ha tenido con China, como la mayor potencia del mundo, que le ha impuesto a China tanto de aranceles en el acero, tanto en tal producto. Nosotros no tenemos esa capacidad, porque al subir los productos, esas grandes corporaciones internacionales dicen, me voy de Santo Domingo. Entonces, nuestro país no va a soportar la presión de las corporaciones internacionales. Entonces, yo creo sobre esa vía, el monto de los impuestos es algo que paulatinamente se ha ido degradando. Porque anteriormente, ¿cuánto no se había que pagar los impuestos? Estaban los aranceles de un 36, un 38, creo que llegaban hasta cerca de 40 los productos, y han ido paulatinamente degradándose. Y no creo que va a haber una espiral ahora de ir aumentando. Ya. Entonces, amigos televidentes, nosotros ya llegado la hora final de nuestro programa Orientación Tributaria, queremos decirle, le informamos sobre los impuestos que se pagan en aduana y a través de eso también le hemos hablado de todo el régimen aduanal. Así que nosotros les deseamos a ustedes que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Sean todos bien en su casa y hasta pronto.